Escúchame con atención, porque lo que te voy a decir puede cambiar la forma en la que estás viviendo tu vida ahora mismo. Desde pequeños nos enseñan algo que suena hermoso, casi perfecto. Es buena persona. Ayuda, comparte, sonríe. No digas que no, no causes problemas, no incomodes a nadie. Y claro, suena noble, suena correcto, pero nadie te enseña el otro lado de esa historia. Nadie te enseña que ser bueno sin sabiduría puede convertirse en una trampa. Porque llega un momento en la vida en el que tú empiezas a dar, a ayudar, a estar disponible para todos, y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en la persona que siempre está ahí, pero que nadie realmente valora. Y te voy a contar algo que he visto demasiadas veces. Conocí a una persona que tenía un corazón enorme. Era de esas personas que no saben decir que no. Si alguien le pedía ayuda, ahí estaba. Si alguien tenía un problema, lo resolvía. Si alguien necesitaba tiempo, él lo daba. Siempre disponible, siempre amable, siempre buena persona. Pero había un problema. Mientras más ayudaba, menos lo respetaban. Al principio lo buscaban por cariño, después lo buscaban por costumbre, y al final, solo lo buscaban cuando necesitaban algo. Y eso es lo peligroso de ser bueno sin inteligencia. Te conviertes en una herramienta emocional para los demás. Escúchalo bien. Cuando tú no tienes límites, la gente no ve tu bondad, ve tu disponibilidad. Y la disponibilidad sin límites no genera respeto, genera uso. Ese hombre del que te hablo empezó a sentirse cansado, vacío, invisible. Daba todo, pero nadie lo cuidaba a él. Y un día me dijo algo que nunca olvidé. No entiendo por qué si doy tanto recibo tan poco. Y la respuesta era simple, pero dura. Porque no todo el mundo sabe valorar lo que no tiene costo. Cuando algo es siempre accesible, la gente deja de apreciarlo. Y así pasa con las personas que son demasiado buenas. Empiezan a decir sí por miedo, sí para no quedar mal, sí para que no se enojen, sí para que no los rechacen, sí para ser aceptados. Pero cada sí sin conciencia es un pequeño no a tu propia vida. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir para resolver la vida de otros mientras abandonas la tuya. Y aquí es donde debes despertar. Porque ser bueno sin sabiduría es como caminar con los ojos cerrados en un camino lleno de personas que solo te ven como ayuda, no como persona. La gentileza. No siempre va a detenerse a decirte, estás dando demasiado. La mayoría simplemente va a seguir tomando. Y si tú no pones límites, nadie lo hará por ti. La vida no se trata de dejar de ser bueno. Se trata de aprender a ser inteligente con tu bondad. Porque la inteligencia te enseña algo que la bondad sin control no entiende. No todos merecen el mismo acceso a ti. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu energía. No todos merecen tu sí. Y eso no te hace malo, te hace consciente. Mira, hay una diferencia enorme entre ayudar y sacrificarse. Ayudar es dar desde el equilibrio. Sacrificarse sin límites es perderte a ti mismo. Y muchas personas buenas no se dan cuenta en qué momento cruzan esa línea. Empiezan queriendo ser amables y terminan siendo usados. Empiezan queriendo ayudar y terminan agotados. Empiezan queriendo ser queridos y terminan sin respeto. Porque en el fondo, el mundo no premia la bondad ciega, premia la claridad. Cuando tú eres claro con tus límites, la gente sabe hasta dónde puede llegar contigo. Cuando tú no eres claro, la gente siempre va a empujar un poco más. Y así, poco a poco, te vas perdiendo a ti mismo mientras intentas no perder a nadie más. Pero escúchame bien, no puedes construir una vida sólida si tu base es complacer a todos. No puedes avanzar si tu energía siempre está en función de los demás. No puedes crecer si tu prioridad es no incomodar, porque la vida de una persona que quiere agradar a todos es una vida que no le pertenece. Y tal vez hoy te estás dando cuenta de algo incómodo. Has sido demasiado bueno, pero no lo suficientemente consciente. Y eso tiene que cambiar. No se trata de dejar de ayudar. Se trata de empezar a entender cuándo tu ayuda te eleva y cuándo te destruye. Se trata de aprender a mirar a los ojos a alguien y decir, no esta vez. Se trata de entender que cada vez que te respetas, también enseñas a los demás cómo tratarte. Porque al final, la gente no te trata como tú quieres, te trata como tú permites. Y cuando tú cambias tu manera de permitir, cambia tu manera de vivir.
Así que si hoy sientes que has sido bueno pero no respetado, no estás en el camino equivocado. Solo te falta algo: inteligencia emocional. Y ese es el verdadero cambio que transforma una vida. Y déjame llevarte un poco más profundo en esto, porque ahora quiero que entiendas algo que muchas personas descubren tarde, demasiado tarde. No es lo mismo ayudar que decir sí a todo. No es lo mismo ser generoso que ser incapaz de poner límites. Y no es lo mismo ser querido que ser respetado. Mira, hay una trampa silenciosa en la vida de las personas que siempre dicen sí. Al principio parece algo bonito. Te buscan, te llaman, te necesitan, te agradecen. Y tú sientes que tienes valor porque todos dependen de ti. Pero con el tiempo algo empieza a cambiar sin que lo notes. Ya no te buscan por quién eres, te buscan por lo que haces. Y ahí empieza el desgaste más peligroso de todos. Cuando tu valor deja de ser personal y se vuelve utilitario, te conviertes en la persona que siempre resuelve, pero nadie pregunta cómo estás tú. La persona que siempre está disponible, pero nunca es prioridad. La persona que siempre ayuda, pero rara vez es cuidada. Y entonces empieza el cansancio emocional, ese cansancio que no se ve en el cuerpo, pero se siente en el alma. He visto personas así muchas veces. Personas que comenzaron con un corazón noble, con ganas de ayudar, con buenas intenciones, pero terminaron atrapadas en una vida donde su identidad se redujo a la persona que nunca no. Y aquí viene la verdad que duele, pero libera. Cuando siempre dices sí, la gente deja de valorar tu tiempo. Porque lo que es fácil de obtener, se vuelve fácil de ignorar. Si tú siempre estás disponible, tu presencia deja de ser especial. Si siempre ayudas sin condiciones, tu ayuda deja de ser apreciada. Y si siempre estás para todos, nadie aprende a estar para ti. Y no es porque la gente sea mala, es porque la naturaleza humana funciona así. Las personas tienden a valorar más lo que requiere esfuerzo. Por eso, cuando tú no estableces límites, el mundo asume que no los necesitas. Te voy a contar algo que he visto repetirse muchas veces. Una persona empieza siendo amable, servicial, siempre dispuesta. Al principio, todos lo celebran. ¡Qué buena persona, qué noble, qué increíble! Pero con el tiempo, esas mismas personas empiezan a exigir más. Ya no preguntan, solo esperan. Ya no agradecen, solo asumen. Y sin darte cuenta te conviertes en alguien que vive en función de las urgencias de los demás. Y aquí es donde el problema se vuelve profundo. Ya no decides tú, deciden por ti. Tu agenda ya no es tuya. Tu tiempo ya no es tuyo. Tu energía ya no es tuya. ¿Y cuánto? Cuando eso pasa, empiezas a sentir algo extraño, como si tu vida no te perteneciera completamente. Pero escúchame bien. Eso no es bondad, eso es desorden emocional. Porque la verdadera bondad no destruye a quien la practica. La verdadera bondad tiene dirección, tiene equilibrio, tiene inteligencia. Ser inteligente no es dejar de ayudar. Es aprender a ayudar sin perderte en el proceso. Es entender que no todo lo que te piden merece un sí. Es comprender que cada sí que das sin pensar es una pequeña renuncia a ti mismo. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida donde todos avanzan, menos tú. Y eso es lo que pasa cuando no sabes decir no. No avanzas tú, pero todos los demás sí. Y entonces llega un día donde te miras al espejo y te preguntas, ¿en qué momento mi vida empezó a girar alrededor de los demás? Y la respuesta es incómoda, pero clara. Cuando dejaste de poner límites. Mira, la gente no siempre va a notar que estás cansado. No siempre va a ver que estás saturado. No siempre va a pensar en tu tiempo o tu energía. Porque la mayoría de las personas vive desde su necesidad, no desde tu realidad. Y si tú no pones un límite, nadie lo hará por ti. Por eso, cada persona que siempre dice sí termina en el mismo lugar, agotada, sobrecargada y emocionalmente vacía. Y lo más triste es que muchos creen que eso es ser buena persona, pero no. Eso es no entender el valor propio. Porque cuando tú no te valoras, enseñas al mundo a no valorarte. Y cada vez que aceptas algo que no quieres, cada vez que ayudas cuando no puedes, cada vez que dices sí por miedo, estás enviando un mensaje silencioso. Mi tiempo no importa tanto. Y el mundo responde exactamente a ese mensaje. No porque te odien, sino porque tú abriste la puerta. Pero aquí viene la parte importante. Esto se puede cambiar. No necesitas dejar de ser bueno.
Necesitas empezar a ser estratégico con tu bondad. Necesitas aprender a decir, ahora no, sin culpa. Necesitas entender que decir no no te hace malo, te hace consciente. Porque cada vez que dices no a lo que te destruye, estás diciendo sí a tu vida. Y ese es el verdadero cambio. No se trata de ayudar menos. Se trata de dejar de ayudarte a ti último. Porque si tú no estás bien, tu ayuda tampoco es sostenible. Y si te sigues sacrificando sin equilibrio, tarde o temprano ya no tendrás nada que dar. Así que recuerda esto. Si siempre dices sí, pierdes respeto. Si sabes cuándo decir no, ganas valor. Y en ese equilibrio es donde comienza una vida verdaderamente inteligente. Y ahora quiero que entiendas algo todavía más profundo, algo que separa a las personas que viven agotadas de las personas que construyen una vida con dirección. El verdadero cambio no empieza cuando aprendes a ayudar más, empieza cuando aprendes a decir no sin culpa. Y esto, aunque parece simple, es una de las habilidades más poderosas que puede tener un ser humano. Porque decir no no es rechazo. Decir no es dirección. Mira, te voy a contar algo que he visto repetirse una y otra vez en la vida de muchas personas buenas. Hay alguien que siempre está disponible, siempre ayuda, siempre responde, siempre resuelve. Y todos lo admiran al principio. Pero con el tiempo algo cambia. Esa persona empieza a sentirse cansada, saturada, emocionalmente drenada. Pero sigue diciendo sí porque tiene miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que se enojen, miedo a que lo dejen de querer. Y sin darse cuenta esa persona empieza a vivir una vida que no eligió, sino una vida que otros le impusieron con pequeñas peticiones constantes. Y aquí es donde nace el verdadero problema. Cuando tú sí ya no es libertad, sino obligación emocional. Porque cada vez que dices sí cuando quieres decir no, estás traicionando una parte de ti, pequeña, silenciosa, pero constante. Y con el tiempo, esa traición se acumula. Y te empiezas a sentir vacío, confundido, incluso frustrado sin saber exactamente por qué. Pero la razón es simple. No estás viviendo desde la honestidad contigo mismo. Estás viviendo desde el miedo al rechazo. Y escúchame bien esto. El miedo al rechazo es uno de los peores consejeros que puedes tener en la vida. Porque te hace decir sí cuando deberías decir no. Te hace quedarte donde deberías salir. Te hace callarte cuando deberías hablar, y te hace vivir una vida que no te pertenece. Te voy a decir algo que aprendí observando diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Las personas que más respetan su vida son las que más claramente saben decir no. No porque sean frías, no porque sean egoístas, sino porque entienden algo fundamental. Cada sí tiene un costo. Y si tú no eres consciente de ese costo, empiezas a pagar con tu tiempo, tu energía y tu paz mental. He visto personas que por no querer incomodar a nadie, terminan incomodándose a sí mismas todos los días. Personas que aceptan todo, ayudan a todos, están para todos, pero nunca están para ellas mismas. Y eso no es nobleza, eso es ausencia de límites. Y cuando no hay límites, no hay dirección. Y cuando no hay dirección, la vida te arrastra. Por eso el no es tan importante. Porque el no destruye relaciones sanas, el no filtra relaciones falsas. El no revela quién te respeta y quién solo te usa. Él no pone orden donde antes había caos. Pero claro, decir no no es fácil al principio, porque te han enseñado que ser buena persona es complacer. Pero nadie te enseñó que complacer sin límites es perderte a ti mismo. Y aquí es donde tienes que despertar. Porque el día que empiezas a decir no sin culpa, algo cambia dentro de ti. Al principio sientes incomodidad. Es normal. Estás rompiendo un hábito emocional. Pero después empieza algo más poderoso. Respeto propio. Empiezas a darte cuenta de que no pasa nada si alguien se molesta. No pasa nada si alguien no entiende. No pasa nada si alguien se aleja. Porque lo que sí pasa es que tú empiezas a volver a ti. Y eso es invaluable. Mira, hay una historia muy simple que siempre me gusta recordar. Una persona siempre decía sí a todo, a su familia, a sus amigos, a su trabajo. Siempre estaba disponible, siempre ayudaba, siempre resolvía, hasta que un día se dio cuenta de que no tenía tiempo para su propia vida. No tenía energía, no tenía espacio mental, no tenía paz, y un día, agotado,
decidió hacer algo diferente. Decir no. El primer no le costó culpa. El segundo le costó incomodidad. El tercero le costó miedo. Pero después le devolvió su vida. Porque cada no que dio hacia afuera fue un sí hacia sí mismo. Y eso es lo que nadie te enseña. Que decir no es una forma de recuperación personal. Recuperas tu tiempo, recuperas tu energía, recuperas tu dignidad emocional y sobre todo recuperas el control de tu vida. Porque mientras no sabes decir no, otros deciden por ti, pero cuando aprendes a decirlo empiezas a decidir tú. Y ahí comienza la verdadera madurez, no la madurez de edad, sino la madurez emocional. La madurez de entender que no puedes estar disponible para todos sin desaparecer tú en el proceso. Así que quiero que lo recuerdes siempre. Decir no. No te hace una mala persona. Te hace una persona consciente. Te hace una persona con dirección. Te hace una persona que finalmente entendió que su vida también importa. Y cuando eso sucede, todo cambia. Y ahora quiero llevarte a un punto donde ya no se trata solo de ayudar, ni de decir sí o no, sino de algo mucho más profundo, el respeto. Porque puedes ser una persona increíblemente buena, pero si no tienes respeto propio, el mundo tampoco te lo va a dar. Y esto es algo que muchos descubren tarde, después de años de cansancio, de abusos emocionales, de relaciones desequilibradas. Mira, te voy a contar algo que he observado muchas veces en la vida real. Hay personas que son siempre amables, siempre disponibles, siempre dispuestas a ayudar. Y al principio, eso parece admirable. La gente dice, qué buena persona, qué noble, qué confiable. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Esas mismas personas empiezan a ser interrumpidas constantemente. Sus opiniones ya no son escuchadas. Su tiempo ya no es considerado. Su energía ya no es respetada. Y lo más peligroso, ni siquiera se dan cuenta cuándo empezó. Porque el problema no es que los demás sean malos. El problema es que tú enseñaste cómo tratarte. Escúchame bien esto. La forma en que te tratan no empieza en ellos, empieza en ti. Y aquí es donde entra una verdad que puede incomodar, pero libera. La gente no respeta lo que no ve que tú respetas en ti mismo. Si tú no respetas tu tiempo, otros lo van a desperdiciar. Si tú no respetas tu energía, otros la van a consumir. Si tú no respetas tu palabra, otros no la van a tomar en serio. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que da mucho, pero recibe poco respeto. He visto esto en muchas historias. Personas que siempre están ahí para todos, pero cuando ellas necesitan algo, no hay nadie. Personas que siempre escuchan, pero nunca son escuchadas. Personas que siempre ayudan, pero nunca son valoradas. Y no es porque el mundo sea injusto por naturaleza, es porque el mundo responde a lo que tú permites. Mira, hay algo que debes entender con claridad. El respeto no se exige, se construye. Y se construye con límites. Cuando tú no tienes límites, la gente asume que puede cruzarlos. Cuando tú no tienes claridad, la gente interpreta que puede decidir por ti. Cuando tú no te posicionas, el mundo te posiciona a B. Ajo. Y eso no es culpa del mundo, es consecuencia de la falta de dirección personal. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina una persona que siempre está disponible para todo, a cualquier hora, cualquier favor, cualquier problema. Esa persona nunca dice que no, nunca pone condiciones, nunca marca un límite. Al principio todos la aman, pero después todos la usan. Y finalmente, todos la olvidan cuando ya no es útil. Y eso es lo más doloroso. No es el cansancio, es la falta de reconocimiento. Porque dar sin respeto es como desaparecer lentamente mientras ayudas a otros a avanzar. Y aquí es donde tienes que abrir los ojos. No puedes construir una vida estable si permites que todos entren y salgan de tu energía sin orden. No puedes tener paz si tu vida está abierta a la voluntad de todos menos la tuya. No puedes crecer si tu tiempo no tiene valor para ti primero. Porque el respeto no empieza afuera, empieza dentro. Y cuando tú empiezas a respetarte, algo cambia en el entorno. Las personas empiezan a escucharte diferente, empiezan a valorar tu tiempo, empiezan a entender que no siempre estás disponible. Y eso no te hace menos amable, te hace más claro. Y la claridad genera respeto.
Te voy a decir algo que puede cambiar tu perspectiva. No necesitas gritar para que te respeten. No necesitas pelear. No necesitas demostrar fuerza. Solo necesitas dejar de permitir lo que te desgasta. Porque cada vez que permites algo que te incomoda por miedo a perder a alguien, en realidad estás perdiendo algo más importante, a ti mismo. Y eso es lo que no puedes seguir ignorando. He visto personas que tenían un gran corazón, pero una vida desordenada. Y el desorden no venía de afuera. Venía de no saber decir. Esto no lo acepto. Venía de no saber decir. Hasta aquí. Venía de no saber decir. Yo también importo. Y cuando una persona empieza a respetarse, no solo cambia su vida, cambia su entorno. Porque el respeto es contagioso. Cuando tú te respetas, enseñas a los demás cómo tratarte sin decir una palabra. Tu presencia empieza a poner límites que antes no existían. Tu silencio empieza a tener peso. Tu tiempo empieza a tener valor. Y tu energía deja de ser un recurso gratuito para todos. Y eso no es egoísmo. Eso es equilibrio. Porque una persona sin respeto propio no puede sostener relaciones sanas. Siempre termina agotada, frustrada o invisible. Pero una persona con respeto propio construye relaciones donde hay equilibrio, no abuso. Así que quiero que te lleves esto muy claro. El respeto no se pide, se refleja. Y si hoy sientes que no te están respetando lo suficiente, no empieces mirando a los demás. Empieza mirándote a ti. Porque el mundo aprende cómo tratarte a través de cómo tú te tratas primero. Y cuando eso cambia, todo cambia. Y ahora llegamos al punto más importante de todo lo que estás escuchando hoy, el punto donde ya no se trata solo de entender, sino de decidir. Porque puedes aprender a decir no, puedes aprender a poner límites, puedes aprender a respetarte, pero si sigues viviendo para la aprobación de los demás, nada de eso se sostiene. Y esto es lo que muchas personas no ven hasta que la vida las obliga a verlo. Mira, te voy a contar algo muy simple, pero muy profundo. Hay personas que viven como si su vida fuera un escenario y los demás fueran el público. Cada decisión que toman no la hacen pensando en lo que necesitan, sino en lo que van a pensar los demás. Si dicen sí, es para agradar. Si dicen no, es para no ser rechazados. Si avanzan, es para impresionar. Si se detienen, ese para no ser juzgados. Y así, sin darse cuenta, dejan de vivir su vida y empiezan a actuar una vida. Una vida donde el guión no lo escriben ellos. Una vida donde la aprobación se vuelve más importante que la paz. Y eso, aunque parezca normal al principio, es una de las formas más silenciosas de perderse a uno mismo. He visto personas que toman decisiones no porque las quieran, sino porque quieren evitar críticas. He visto personas que no cambian de rumbo en su vida porque les da miedo lo que otros van a decir. He visto personas que viven atrapadas en trabajos, relaciones y situaciones que ya no les hacen bien, solo por miedo a decepcionar a alguien. Y aquí está la verdad que duele pero libera. Cuando vives para agradar a todos, terminas perdiéndote a ti mismo, porque no hay forma de cumplir con expectativas infinitas sin sacrificar tu propia identidad. Siempre habrá alguien que quiera más de ti. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Siempre habrá alguien que critique lo que haces. Y si tu vida depende de eso, nunca vas a tener paz. Nunca. Porque estarás viviendo en función de opiniones que cambian todo el tiempo. Y te voy a decir algo muy claro. No puedes construir una vida sólida sobre la aprobación de otros. La aprobación es inestable. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy te admiran, mañana te cuestionan. Hoy te quieren, mañana te olvidan. Entonces, si tu identidad depende de eso, estás construyendo tu vida sobre algo que no tiene base. Y tarde o temprano, se cae. Mira, hay una historia que se repite muchas veces en diferentes formas. Una persona empieza su vida queriendo hacer lo correcto para todos. Quiere ser aceptada, querida, valorada. Entonces empieza a decir sí a todo. Empieza a adaptarse a todos. Empieza a evitar conflictos. Empieza a complacer. Y al principio funciona. La gente la quiere. La gente la busca. La gente la felicita. Pero con el tiempo, esa misma persona empieza a sentir algo extraño, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Ya no sabe qué quiere realmente. Ya no sabe qué le gusta. Ya no sabe qué la hace feliz. Porque durante tanto tiempo estuvo enfocada en agradar a otros
que se olvidó de sí misma. Y ese es el costo oculto de vivir para la aprobación. Pierdes tu identidad. Y cuando pierdes tu identidad, empiezas a depender de la opinión de los demás para sentirte besáis. En contigo mismo. Y eso es peligroso, porque entonces ya no vives, reaccionas. Reaccionas a lo que dicen. Reaccionas a lo que piensan. Reaccionas a lo que esperan. Y cada reacción te aleja un poco más de tu verdadera vida. Pero escúchame bien esto. No viniste a este mundo a ser aprobado por todos. Viniste a construir tu propia vida. Viniste a tomar decisiones que te den paz, no aplausos. Viniste a avanzar, no a quedarte atrapado en la opinión pública de tu entorno. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas la aprobación de todos para avanzar. Empiezas a entender que la incomodidad de algunos no significa que estés equivocado. Empiezas a aceptar que no todos van a entender tu camino y eso está bien, porque tu vida no es una votación. Tu vida es una construcción. Y la única persona que tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones eres tú, no los demás, tú. Y aquí es donde empieza la verdadera libertad emocional. Cuando dejas de vivir para impresionar y empiezas a vivir para construir. Cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar dirección. Cuando dejas de preguntarte qué van a decir y empiezas a preguntarte, ¿esto me acerca a la vida que quiero? Porque esa es la pregunta que cambia todo. No lo que piensan de ti, sino lo que estás haciendo contigo. Mira, te voy a decir algo que debes recordar siempre. La aprobación te entretiene, pero la dirección te construye. Y si sigues viviendo para la aprobación, vas a estar ocupado, pero no necesariamente avanzando. Vas a estar rodeado, pero no necesariamente acompañado. Vas a estar activo, pero no necesariamente creciendo. Pero cuando eliges la dirección sobre la aprobación, empiezas a vivir de verdad. Y sí, al principio puede incomodar. Algunas personas no lo van a entender. Algunas personas se van a alejar. Algunas personas te van a cuestionar. Pero con el tiempo las personas correctas se quedan y lo más importante, tú te quedas contigo mismo. Y eso es algo que no tiene precio. Porque al final del día no necesitas la aprobación del mundo entero. Necesitas la tranquilidad de saber que estás viviendo tu vida, no la vida que otros quieren que vivas. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo.